Porque vivimos en los postreros días anunciados por la Biblia, caracterizados por la inmoralidad y el alejamiento de Dios, por el cumplimiento de todas las señales del fin de los tiempos y la apostasía, porque la sociedad actual trata por todos los medios de buscar una fórmula para escapar de las presiones cotidianas y el sentimiento de culpa. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Presentamos Tiempo de Dios, un espacio para dar a conocer todo lo que es importante para su salvación desde la óptica de Dios. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá, verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Tampoco lo han hecho durante esta mañana. Recordemos que hay 7 horas de diferencia más allá en Israel.
Según el Ministerio de Sanidad, que opera justamente en la Franja de Gaza, han muerto ya 48 personas, entre ellas 14 niños, 3 mujeres, y hay más de 300 heridos. Mientras tanto, Israel asegura haber matado hasta el momento a una veintena de milicianos de Hamas en ese pequeño enclave densamente poblado, uno de los lugares más densamente poblados del mundo, con más de 2 millones de habitantes. A pesar que Israel cuenta con un escudo antimisiles llamado Cúpula de Hierro, varios cohetes lograron impactar en distintos puntos de la ciudad de Tel Aviv, donde siguen sonando las sirenas, siguen sonando las alarmas. Rusia y Ucrania están inmersas en una crisis que amenaza con provocar un nuevo conflicto militar. Las acusaciones aseguran que Rusia está preparando una invasión de Ucrania, su vecino prooccidental. ¿En qué consiste la guerra de Ucrania y cuál es su origen? ¿Qué papel juega Rusia? ¿Por qué le preocupa tanto a la Unión Europea? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué dicen los ucranianos? ¿Qué tiene que ver la disolución de la Unión Soviética hace más de 30 años? Vamos por partes. Aunque la crisis haya escalado a inicios del 2022, Ucrania es foco de tensiones desde el 2014, por no decir que de varios años más atrás. Ese año, Rusia se anexionó la península de Crimea. En Rusia, la península está considerada como parte integrante del país. Bajo la Unión Soviética, generaciones de rusos pasaron sus vacaciones allí, lo que contribuyó a desarrollar un fuerte apego por la región. Crimea fue parte del Imperio Ruso desde el siglo XVIII y luego, bajo la Unión Soviética, estuvo integrada en Rusia hasta que se anexionó a la Ucrania soviética en 1954 por un decreto. Rusia afirma que Crimea ya es parte de su territorio. Su anexión por parte de Moscú no fue reconocida por la comunidad internacional y Ucrania exigió su devolución. Pero desde que Rusia se anexionó Crimea, se desató un conflicto entre las autoridades que quieren a una Ucrania del lado occidental y separatistas que la empujan hacia Rusia. Esto en una segunda región. Se trata del Donbass, que ha dejado más de 13.000 muertos hasta la fecha. El Donbass es una cuenca minera e industrial económicamente vital para Ucrania. También está en el centro de una batalla cultural entre Kiev y Moscú, que argumenta que la región, junto con una gran parte del este de Ucrania, está poblada por rusoparlantes que necesitan ser protegidos del nacionalismo ucraniano. Sin embargo, muchos dicen que ese panorama se dio al menos en parte a la rusificación y repoblación forzada de la región tras la Segunda Guerra Mundial y con la llegada de cientos de miles de trabajadores rusos. Esta afluencia, junto con las víctimas de la guerra y del Holodomor, cambió el equilibrio étnico y cultural. Desde unos acuerdos en 2015, la línea de frente se estabilizó y los combates han disminuido, pero la solución política del conflicto con miles de muertos está estancada y hoy se habla de un posible conflicto bélico. Y aquí hacemos un paréntesis. El 17 de julio de 2014, el avión del vuelo MH17 de Malaysia Airlines partió de Ámsterdam rumbo a Kuala Lumpur, se estrelló en el este de Ucrania. Allí fuerzas leales a Kiev se enfrentaban a separatistas prorrusos. Por este hecho murieron 298 personas y un equipo internacional de investigadores afirmó que un misil fue lo que derribó el avión y que este había sido trasladado desde una base militar rusa a una zona en poder de los separatistas prorrusos en Ucrania. Pero Rusia siempre negó su implicación y las familias lamentaron quedar inmersas en un conflicto geopolítico en el que nada tienen que ver y del que hasta el momento no hay mayor claridad sobre lo ocurrido. Repito, hay muchas teorías sobre lo que pasó, incluyendo una teoría de un misil ucraniano, un avión y muchas más. Pero repito, no ha habido nada que nos conduzca a una conclusión definitiva y no la habrá sin nuestra total participación. Cerramos el paréntesis. Como resultado, Ucrania está completamente rodeada por casi un centenar de grupos de combate del conjunto ruso. Está al norte por su frontera con Rusia y con su amiga Bielorrusia, además de la presencia rusa en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y al este el Donbass, sumido en una guerra con los separatistas prorrusos. En un texto publicado en 2021, el presidente Vladimir Putin afirmó que los rusos y ucranianos son una sola nación, que pertenecen a un mismo espacio histórico y espiritual. En su conferencia de prensa anual, afirmó que Ucrania había sido creada por Lenin en los primeros años de la Unión Soviética, una forma de negar las especificaciones de esta nación que presentó como artificial. Moscú acusa periódicamente a las autoridades de Kiev de querer derrusificar su país, favoreciendo la lengua ucraniana. Desde la disolución de la Unión Soviética, Ucrania ha buscado acercarse a Europa, un hecho que ha sido visto por Rusia como una amenaza. En el proceso ha replicado que solo está corrigiendo la rusificación forzada bajo el Imperio Ruso y la Unión Soviética. En todo caso, el ucraniano y el ruso, que pertenecen a la misma familia de lenguas eslavas orientales, tienen muchas similitudes pero también diferencias. El ucraniano domina en el oeste y el centro de Ucrania y el ruso en el este y el sur. Después de la independencia de Ucrania tras la caída de la Unión Soviética en 1991, el ucraniano se convirtió en la única lengua estatal. Aunque los ucranianos son mayoritariamente bilingües, el ucraniano está considerada la lengua materna por el 78% de la población y el ruso por el 18%, según una encuesta reciente. Pero el uso del ruso ha disminuido en respuesta a la anexión de Crimea por parte de Moscú, y una ley aprobada en 2019 exige la ucranización de varios sectores, como el comercio y los servicios. Esto por un lado. Del otro está la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es un organismo político-militar de defensa y seguridad colectiva con 29 países miembros de Europa y Norteamérica. Surgió en 1949 en Washington para contrarrestar la amenaza soviética y afianzar el principio de solidaridad
solidaridad mutua entre sus miembros. Con los años, a los 12 países fundadores se sumaron otros. Su última ampliación fue en el año 2020. Tiene sede en Bruselas. Actualmente, la OTAN realiza operaciones terrestres, aéreas y navales. El artículo 5 del... Amigos televidentes, en esta mañana estamos una vez más aquí en esta fuente de comunicación televisiva, con el propósito de comunicarles el tema de este día para que podamos cada día estar más activos y cerca del conocimiento de los pormenores que tienen que ver con nuestra redención y nuestra salvación, que fue dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Este día les pedimos a Dios su bendición sobre cada uno de ustedes y esperamos que el Espíritu del Señor descanse en nuestros corazones para que podamos entender estos detalles tan importantes y especialmente en esta hora con respecto a la salvación de nuestras almas y la única salida que tenemos para poder un día reposar de este mundo de tinieblas y de conflictos y de maldad. Nuestro programa está dirigido por un grupo de laicos adventistas del séptimo día, que tenemos en nuestros corazones deseo de que ustedes estudien la Biblia, que nosotros independicemos nuestra necesidad de Dios y nuestra responsabilidad delante de Él y nuestro deseo de salvarnos de la injerencia humana. Nos dediquemos con espíritu de responsabilidad personal a conocer lo que Dios nos exige y que lo hagamos ahora que queda un poco de tiempo. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Oh Señor, en esta mañana te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos dirijas en este día y que abra nuestro sentido, nuestra mente, para que podamos entender los pormenores de los acontecimientos que acontecen en este mundo, los cuales son una declaración clara de lo que tú nos has revelado en tu palabra, concerniente a los eventos de los últimos días que precederían al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, ayúdanos y ten misericordia de nosotros. Bendice a nuestra provincia de San Pedro de Macorís, que ha tenido el privilegio grande de ser iluminada con el Evangelio. Que los ciudadanos de esta provincia puedan abrir el corazón a esta verdad y aprovechar el privilegio de conocer acerca de ello. Y bendice a nuestro país entero y a todos que hombres y mujeres sinceros que abran su corazón a tu palabra ahora, que queda, como decía, un poco de tiempo. En el nombre de Jesús te lo ruego, conforme a tu voluntad. Amén. Pues bien, hemos estado analizando un gran tema, el cual se refiere al retrato que la Biblia presenta acerca de una persona que verdaderamente representa a un cristiano genuino. Eso hace falta mucho en esta época, porque yo creo que necesitamos una gran reforma en el mundo cristiano entero, porque algo está pasando que no comunica la realidad de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y por eso estoy preparando un tema acerca de la necesidad de una reforma para nuestros tiempos. Ahora bien, el tema en cuestión, como decía, se basa en el retrato bíblico para identificar a un verdadero cristiano. Y también decíamos que no podemos conformarnos al mero hecho de pertenecer a una religión determinada, o porque yo asisto a tal iglesia y hago esto y esto y lo otro. No, eso sería barato, muy barato, comparativamente con lo que costó la redención del hombre. Y además, con la verdadera célula
que constituye el miasma de un cristianismo verdadero. Porque decíamos que para nosotros entender esto tenemos que saber el precio que costó nuestra redención y qué ocurrió. Como decíamos, nosotros somos seres que por causa del pecado nos separamos de Dios. Por eso di una lista de pecados. Sabemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. El pecado se origina cuando nosotros violamos un punto de la ley. El pecado es separación de Dios, porque al separarnos de Él, violamos la ley de la vida. Violamos el sentido de poder vivir, ya que Dios es la fuente de la vida. Y para poder vivir, para poder existir, tenemos que estar unidos a su carácter. Dios es santo, puro, limpio, por lo tanto, nadie puede vivir si deja de alimentarse, si dejan de existir estos ingredientes de alimentos espirituales en nuestra vida, la santidad, la pureza. Y sucede lo mismo que cuando una persona arranca un árbol, un arbusto, lo separa de la tierra. Este no puede absorber los elementos nutritivos que le dan vida, que fue el medio que Dios escogió. Asimismo, Dios es la vida. Y no podemos seguir viviendo si nosotros actuamos, si nuestra conducta nos separa de las características divinas que constituyen la persona de Dios, santidad, pureza. Nosotros tenemos que, para poder vivir, alimentarnos de esas mismas cualidades. Si de lo contrario no podemos vivir ni existir en este mundo. Y vimos que el pecado es muy amplio. Hablamos acerca de la alimentación, como también no solamente el pecado del adulterio, la homosexualidad, la droga, el crimen, el robo, la mentira, la hipocresía, y todos esos pecados que vimos que la Biblia nos presenta como actos que violan la ley, se constituyen en pecado. También vimos que el acto, por ejemplo, aún el vestir, puede convertirse en algo desagradable delante de Dios. Y vimos que Dios ve como un acto degenerativo el apartarse de una vestidura que no armoniza con la voluntad de Dios. Aquí vimos que Dios prohíbe que la mujer vista como el hombre y que el hombre vista como la mujer, porque son cosas que son confusión. Y vimos que como las modas pueden constituirse en un oprobio, en una expresión de corrupción ante los ojos de cada uno, del hombre y de la mujer. Hemos visto cómo el matrimonio ha perdido su pureza y su santidad, puesto que el acto sexual ha sustituido los principios por los cuales un hombre y una mujer, no solamente por los cuales un hombre y una mujer deben unirse, sino los principios establecidos de Dios y la razón por la que Dios nos unió a un ser igual a nosotros, para que estuviésemos juntos y para que procreáramos hijos y la tierra se llenase del número que Dios había determinado para que fuésemos un mundo de alabanza y gloria a nuestro Dios. Vemos, por lo tanto, que ya el matrimonio no tiene ese sentido de identidad que Dios le enmarcó a los seres humanos al unirlo con otro ser igual al hombre, igual que él. En esta mañana también vamos a continuar con el asunto de la alimentación. Vimos que al principio que también la alimentación puede constituirse en un acto pecaminoso, porque en este mundo donde el pecado domina muy ampliamente la tierra, aún lo que es bueno, desgraciadamente, se puede constituir en un pecado si nosotros no le damos el uso que Dios determinó. Dios mismo creó las cosas que deberían
que debíamos usar como alimento. Y está vimos que en la Biblia dice que Dios, en el libro de Génesis, que Dios le dio al hombre todos los árboles con fruta, las nueces, las legumbres, para alimento, y a los animales le dio hierba del campo. Que eso de comer alimentos de animales vivos y otras cosas que en este mundo han sustituido también lo natural, ya que la naturaleza está produciendo alimentos a base de química y de inventos hechos en laboratorios que han trastornado el sentido natural de los alimentos, y de esa forma se están produciendo enfermedades malignas, aún desconocidas. El cáncer ha aumentado en cantidad, enfermedades de los huesos, de los riñones, la enfermedad conocida como la azúcar, y todas esas enfermedades cada día. La gripe se ha constituido en una situación ya que hasta la vida la gente pierde. Antes era esto algo normal y sencillo. Y vimos, por lo tanto, cómo Dios se preocupa por nuestra salud. Como leímos, que dice: amado, yo deseo que tú tengas salud. Y por lo tanto, es importantísimo que nosotros estudiemos algo acerca de la alimentación, porque la gente hoy en día come y bebe. La gente se ha convertido en un zafacón. Ya ni el ratón, ni el gato, ni el perro, ni la culebra, ni el mono, ni la cucaracha, ni aún los gusanos. Hay una especie de gusanos que la gente se tuestan y lo reproducen en los hoteles. ¿Sí? Y así una cantidad de cosas que están trastornando la salud del hombre. Nosotros vemos que la gente hoy en día muere joven y las enfermedades llenan el mundo de todo tipo, porque lo que nosotros somos, los que comemos, la alimentación tiene una importancia grandísima, porque es el medio que Dios dispuso para la subsistencia del cuerpo. ¿Ve? Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos eso. La comida se ha convertido en un peligro, en una amenaza para el hombre. Y el apetito es una de las inclinaciones más difíciles de vencer, porque ellos toma parte de nuestro ser. Ahora desgraciadamente, nosotros vemos que en las religiones han hecho y están haciendo mucho daño en cuanto a lo que debemos comer o no, ya que enseñan desde su púlpito que todo se puede comer, porque Dios hizo todo para comer, contradiciendo las Escrituras. Lean el libro de Génesis, el 1:29 al 31, capítulo 1, versículo 29 al 31, ustedes verán que Dios nos dio alimentos de seres vivos para el hombre, ni tampoco algunos, y mucho menos algunas especies de animales que Dios lo hizo con un papel y que los hombres hoy se consumen, y que no es así como se piensa. Por ejemplo, algunos dicen: pero Dios hizo una lista. La Biblia tiene una lista de los animales que debemos comer. No. Si nosotros estudiamos bien la Sagrada Escritura, veremos que la lista que se encuentra en el libro de Levítico no tiene como propósito decirnos a nosotros o enseñarnos que Dios quiere que comamos ciertos alimentos a base de seres vivos. Al contrario, esa lista de Levítico es una manifestación más del amor divino ante la rebeldía del hombre de querer hacer su voluntad. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo significa reprimir los deseos de la carne para hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Como cuando el médico le receta una medicina amarga o agria o que a usted no le agrada, que usted debe hacer, no debe ver desde el punto de vista del sabor, sino desde el punto de vista de la necesidad que representa el tomarse esa medicina. Los alimentos, el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir. Y debemos saber que la violación a las leyes de la salud está costando caro
a la raza humana. En Levítico 11 se encuentra la lista de esos animales. Es que Dios conoce los animales y después del pecado algunos seres vivos en su forma de alimentarse se han corrompido y tienen en su cuerpo bacterias y gérmenes dañinos y peligrosos. Y entonces, para que el pueblo por lo menos tuviera el conocimiento de la contaminación de esos animales y no se contaminara a sí mismo, Dios le hizo esa lista en su misericordia para que por lo menos, porque Dios no obliga a los hombres, dice por lo menos traten de evitar de comerse estos de no comer tales animales para que tengan menos sufrimiento de enfermedad. No es que hay ninguno limpio, todos los animales están limpios, y mucho menos en este tiempo habrá nada que pueda decirse limpio, por las químicas y las cosas que se le están inyectando a las aves, a los cuadrúpedos, a los peces. Por lo tanto, en Levítico 11, 1 al 8, aquí veremos en la lista de animales que Dios le revela al hombre que evite ingerirlo. Ahí le voy a leer algunos de los animales que se encuentran detallados en esto. Por ejemplo, en Levítico 11, 1 al 8 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole: hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que comerán. Entonces, entre todos los animales que hay sobre la tierra, de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Les digo aquí, por ejemplo, el ganado, vacuno, la cabra, y estos animales que tienen esas dos uñas que están como separadas en la parte delantera, pero y que además que son rumiantes, tienen esa característica. Pero hay un animal que tiene hay algunos animales que tienen las uñas hendidas, pero no rumian, eso no debe comerse, sino, oiga como dice, los que rumian o tienen pezuña, pero de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comerá. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comerá estos. Por ejemplo, o sea, pero de los que rumian, pero no tienen esa es la característica de esa pezuña separada que tienen adelante, dice, asimismo no comerá el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, ténganlo por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene la pezuña hendida, ténganlo por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, ténganla por inmunda. El cerdo, un animal que ha tomado entre los seres humanos una popularidad bárbara. Sin embargo, este animal es sumamente asqueroso. En su cuerpo tiene distribuida pus, triquina y muchísimas cosas dañinas. Cuando usted fríe los chicharrones, los famosos chicharrones de cerdo, y ve unos granitos que parecen pequeños chicharrones, eso es la pus, que al freírse la grasa, ellos se fríen y la pus se fríe y queda formada como si fuese unos pequeños chicharrones. También el cerdo logra, la triquina logra mantenerse a una temperatura de 100 grados. Cuando usted fríe una carne de cerdo, todavía ya está a punto de pasarse y quemarse, todavía la triquina vive. Y es un animal terrible que se aloja en el cerebro y destruye la vida pronto. Muchas personas mueren por esto en el mundo entero. El cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. También dentro de esta pezuña que tiene el cerdo en la pata abajo, hay una abertura donde ellos expulsan un líquido amarillento, que es un líquido que, si de no salirse de su cuerpo, envenenaría al animal y se le produce una enfermedad que moriría. ¿Ve? Por eso es un animal que no debe ser consumido como alimento, es inmundo. Y de la carne de ellos dice aquí, no comeréis, ni tocaréis siquiera su cuerpo muerto.
los tendréis por inmundos. Entonces aquí habla de la lista de los que se pueden comer, de todos los animales que viven en el agua, los que tienen aleta y escamas. Los peces que no tienen aleta, que no tienen escamas, tienen en su cuerpo muchos parásitos, lombrices. Yo los he visto por paquetes. Algunas veces, como lo es, por ejemplo, el arenque, yo lo he visto, y el tiburón, el carite, y muchos otros animales que no tienen escamas, son blancos de los parásitos, y cáncer también, que es una cosa blanquecina, que cuando usted le corta la piel, la carne, una cosa blanca que tiene entre la carne, eso es cáncer. Y muchísimas otras contaminaciones debido a los desperdicios que los barcos echan en el mar. Y los que no tienen aletas y escamas no se deben de comer en las aguas del mar, en los ríos. Pero todos los que tienen aletas y escamas, por lo menos la Biblia enseña que puede comerse, que son menos dañinos. Pero en esta época, ustedes no podemos tener seguridad porque los laboratorios, los comerciantes de alimentos, por aumentar el volumen y dar crecimiento rápido a los animales y aún a las plantas, están inyectando clases de elementos químicos que han hecho ahora mucho más daño y han puesto más letal el consumo de carne. También hablaba hace un momento de cómo algunos no, una gran cantidad de predicadores hacen alarde de que ellos pues, pueden comer todo, porque el Señor le dijo a Pedro que matara y comiera. Ahí, por eso que nosotros, desde ese punto, tratamos de hacer que la gente estudie, analice la Biblia profundamente, porque cuando este asunto de Pedro mata y come, lo han llevado a un extremo de tergiversación que da pena, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el capítulo 10 y el 11, usted puede leer, estudiar en su casa esos dos capítulos, ustedes verán que el asunto de mata y come tiene un origen, es una visión simbólica, acuérdense que los símbolos representan una cosa, señalan una cosa para decir otra. Es como las banderas, que son el símbolo de un país. Y te dice, mire, ahí está la República Dominicana, viene marchando cuando hay un concurso de muchas naciones marchando en un lugar y su bandera identifica al país, pero la bandera no es el país, es un símbolo. Así mucho en la Biblia, por ejemplo, la palabra mujer, en profecía simbólica significa, se refiere a la iglesia. Cuando la Biblia en profecía simbólica o revelación simbólica habla de ríos y muchas aguas, se está refiriendo a las multitudes. Cuando la Biblia refiere el punto de los vientos, se refiere a guerra y así por el estilo. Y nosotros vamos a ver cuándo una doctrina, cuándo un punto bíblico que estamos estudiando es literal o es simbólico, o cuándo ya se cumplió o cuándo se va a cumplir. No podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo, porque ninguna profecía de la Biblia, dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1, 19, 20, es de interpretación personal, privada, humana. ¿Por qué razón, dice Pedro? Porque la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia. Y él fue. Por eso la Biblia, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. No podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. Vamos someramente a pasar el asunto de Hechos 10 de mata y come. ¿Por qué se le dio esta visión simbólica a Pedro? Era que los judíos tenían la costumbre de llamar inmundo a gentil, a todo que no era judío. Por eso fue que ellos fracasaron y se encantonaron en sus ideas de que ellos eran privilegiados por Dios, porque lo habían escogido como la nación de él, y eso no es así. Cuando Israel llegó de Egipto a Sinaí, esa nación que se reprodujo en aquel país no tenía un conocimiento claro de los pactos que Dios hizo con Abraham, de hacer una gran nación de ellos, pero era
Después que la generación de los patriarcas desapareció, entonces Dios organizó esta nación 3 meses después de haber salido de Egipto, la llevó a Sinaí, entonces llamó a Moisés como intercesor entre Israel y Dios, y le dijo, el Señor le dijo a Moisés, ustedes pueden buscar eso en Éxodo 19, donde dice, 19:1 en adelante, él le dijo a Moisés, mira, dile al pueblo, baja allá, la nación estaba rodeada, a pie de Sinaí, en la llanura, y le dijo, dile al pueblo que si ellos oyen mi voz, noten que es un convenio, un pacto, si ellos oyen mi voz y guardan mis mandamientos, yo seré el Dios de ellos. Noten que hay un convenio. Si ustedes me obedecen, si ustedes oyen mi voz, yo me comprometo a ser su Dios para protegerlos, cuidarlos, y ustedes serán mi pueblo. Pero su vida ha de ser una vida de gente santa, de sacerdotes y de gente santa, sacerdotes, administradores de los bienes. O sea, ustedes se encargarán de administrar en el mundo los bienes divinos, que son la predicación del plan de la redención a todos los pueblos, a todas las generaciones, a todas las razas. Pero los judíos se equivocaron y creyeron que ellos eran los privilegiados. Dios no tuvo el privilegio con ellos de ponerlo como su... Ellos creían, llegaron a la tonta idea de que ellos podían ser salvos, hasta nada por herencia, por ser descendiente de Abraham. Por eso Jesús un día le dijo hijo del diablo, porque ellos decían que Abraham era su padre y que no, ellos fracasaron. Los judíos no cumplieron con el propósito de predicar el evangelio. Por eso Dios desechó a Israel como su representante en la tierra. Y cuando Jesús vino, reorganizó la iglesia y acogió a los pequeños fieles, a poquitos grupitos de fieles que quedó de la nación. Un grupito, entre ellos vemos a los 12 apóstoles que estudiaban las escrituras, aparte de las ideas que los rabinos tenían, porque los rabinos se arrogaron el derecho de interpretar las escrituras y decían que el pueblo estaba obligado a aceptar la interpretación que ellos le dieran. Eso no es así. Las escrituras, ningún hombre puede interpretarlas dando las ideas de cómo el hombre ve la cosa, porque el hombre no puede discernir la cosa divina a menos que no sea por medio del Espíritu Santo. La razón humana es perversa. Entonces ellos interpretaron las escrituras mal, inventaron un Mesías como la Biblia no lo había revelado y rechazaron a su Salvador, y Dios tuvo que rechazarlo como su representante, y Jesús eligió al pequeño grupo que quedó fiel. Jesús dijo que predicaran el evangelio primero en Jerusalén y en todos los territorios de Israel, para ver si había algunos que pudieran corresponder, y por eso lo hizo así. Y en realidad vemos que en el aposento alto habían 120 que recibieron el Espíritu Santo, ya se habían ganado otras personas fuera de los 12 apóstoles. También tenemos a Zacarías, a María. Algunos creyentes quedaron fieles, pero la nación entera casi se perdió. Entonces Dios, luego de ahí, cuando resucitó, después de su muerte, que ellos lo mataron, se les encargó a ellos, y por tanto, id y predicad a todas las naciones que guarden las cosas que yo les he dicho, y aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los judíos, sin embargo, los discípulos todavía tenían ese prejuicio de que los gentiles eran inmundos. Un judío no comía donde había un gentil, no pasaba, no hacía nada. Lean el asunto de aquel hombre, del buen samaritano, como lo dejaron morir si no pasa un hombre que no fuera judío, que los socorros se mueren. No, porque un herido era samaritano, no podían acercarse porque era inmundo. Y por eso se le dio a Pedro esta visión de Hechos 10 y 11. Por ejemplo, noten cómo dice la visión. Hechos 10, 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada de la italiana. Él era un centurión, o sea, comandaba un grupo, un batallón de 1 a 100 personas o más, y así se le llamaba, del ejército. Era un soldado romano, pero este hombre, oiga cómo era piadoso, dice el versículo 2, y temeroso de Dios. Este hombre había conocido a Dios con toda su casa, o sea, su familia y sus trabajadores, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces dice, vino un ángel, dice aquí el versículo 3, y le dice que vaya a
a una ciudad llamada Jope, donde había alguien que oraba. Dice que el ángel le dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo Cornelio al ángel, y le dijo, tus oraciones son escuchadas en el cielo. Por tanto, envía hombre a Jope y haz venir a Simón, que así es el nombre de Pedro, el que tiene su sobrenombre Pedro. Esta esposa. Y Pedro vivía precisamente en la casa de un hombre que se llamaba también Simón, igual que él. Era curtidor, o sea, bregaba con pieles de animales. ¿Ve? Y dice aquí que él te dirá lo que tiene que hacer. Entonces, el ángel que hablaba con Cornelio, cuando él se fue, él llamó a 2 de sus criados y lo mandó a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Allá donde estaba Pedro, subió a la azotea a orar. Pero de repente se experimentó una gran hambre, dice el versículo 10. Tuvo hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. O sea, el Espíritu Santo se apodera de Pedro, porque esa hambre Dios la suscitó en Pedro para darle una visión relacionada con los alimentos. Pero no era una visión para decirle a Pedro lo que debía de comer. No, ahora veremos qué significaban los animales que Pedro vio en la visión. Entonces dice aquí que él tuvo gran hambre y de repente cayó en éxtasis, vino una visión y él vio del cielo, el cielo abierto, y que descendía algo como un lienzo, un paño de eso que la gente antes amarraba pollo y cosas y lo agarraba, o los gallos lo meten alguna vez en esos cosas. Un lienzo amarrado, atado de las 4 puntas, de las 4 esquinas de la sábana. Y era bajado, que bajaba hacia la tierra, en el cual había, note bien, en ese lienzo, había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. O sea, en eso ahí había vaca, habían cabras, habían cerdos, habían serpientes, porque dice reptiles, aves de toda clase, monos, había de todo en ese lienzo. Entonces le vino una voz del cielo a Pedro que le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Entonces Pedro se extrañó y le dijo, Señor, porque tú sabes que yo nunca he comido ninguna cosa inmunda. Jamás. Claro, los judíos sabían que habían una lista en el Levítico donde decía que es de ciertos animales que no es con las que leímos ahorita, ahí estaba el ratón, el cerdo, la culebra y todo eso. Y Pedro, al ver que ahí hay ratones, demonios y todo, dice, pero ¿cómo tú me mandas a comer de animales que tú sabes, que tú mismo dijiste que no ingiriéramos? Entonces volvió la voz del cielo y le dijo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y por 3 veces se hizo, las voces le dijeron así, y el lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y entonces Pedro dice, pero ¿qué es lo que el Señor me dice? Me dice que como esos animales, y cuando yo le digo que él sabe que no como esos animales, porque él mismo lo ordenó. Y entonces el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llame común. Y Pedro dice, pero que Dios limpió los animales. Pedro creía. Entonces dice aquí el versículo 17, que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, sobre lo que significaba la visión. Usted nota, Pedro estaba ahora diciendo, ¿qué significa eso que había visto? En ese momento llegan los hombres tocando la puerta, preguntando por un tal Simón. Entonces Pedro baja de allá de la azotea y le dice que el Espíritu de Dios le dice a Pedro, aquí 3 hombres te buscan. Notan como los hombres son dirigidos por Dios cuando se ponen su mano. El Espíritu dice, levántate pues y desciende y no dude ir con ellos, porque yo lo he enviado. Entonces Pedro bajó, descendió y le dijo que ellos buscaban. Entonces ellos le explicaron lo que Cornelio, el centurión, había tenido una visión que un ángel le dijo que fuera a buscarlo a él para que lo llevara a su casa. Entonces Pedro se va con ellos porque el ángel le dijo, no dude ir con ellos, el Espíritu Santo. Y en el versículo 25 dice que cuando Pedro entró, salió, Cornelio salió a recibirle. Noten esto, cuando Pedro llegó allá al lugar de donde
lo mandaron a buscar, Cornelio, el centurión, el soldado, salió a recibirlo y se postró, se arrodilló a los pies de Pedro. Pero aquí hay un punto también importante. Más Pedro le levantó diciendo, levántate, no haga eso, porque yo también soy hombre igual que tú. Aquí vemos un golpe para la idolatría, como hoy en día los hombres han puesto a adorarse uno a los que se distinguieron en las cosas de Dios, como María, Pedro. Al mismo Pedro lo adoran, tienen una catedral grandísima en Roma, y distintos lugares donde se adoran ídolos a los. Si María resucitara y viera que le tienen esos templos en honor a ella, se desmayara y yo creo que muriera de un infarto, porque un judío que aquí vemos que en Apocalipsis también, cuando Juan vio maravillado todas las cosas que el Señor le revelaba, impresionado por esta cosa, se tira al suelo y se pone a adorar al ángel. Y el ángel le dijo, mira, no haga eso, porque yo soy igual que tú, un siervo de Dios. Adora a Dios, le dijo el ángel. Y aquí Pedro le dice, mira, yo soy hombre, no haga eso, porque Cornelio era pagano y conocía a Dios y cosas, pero no le faltaban conocimiento de muchas cosas, por eso mandó a buscar a Pedro. Entonces dice aquí, dice Pedro, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio tenía a su familia, a sus sirvientes, todos reunidos ahí, a sus amistades. Entonces dice, Pedro se para frente a aquella reunión y les dice, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío, o sea, para un hombre judío, juntarse o acercarse a un extraño, a un extranjero. Aquí vemos claro. Él le dijo, ustedes saben que a nosotros los judíos no nos es permitido acercarnos a los extraños, ni comer, ni en reuniones, porque te tenían como inmundo para mí. Entonces, pero, oigan lo que él le dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro, el Espíritu Santo le revela el significado. Pedro habla aquí, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre, y lo que estaba en el lienzo no eran hombres, eran animales. Pero esos animales representan las distintas razas que pueblan la tierra. Ve, las distintas razas. Dios representa aquí a los hombres en animales, pero lo presenta en animales limpios y inmundos, porque era la forma en que los judíos veían a los hombres. Ellos eran los limpios y todas las razas eran inmundas. Y entonces Dios ahora le dice, mata y come. Cuando Pedro dice, yo no como esto, Señor, tú lo sabes, dice, a lo que Dios limpió, no lo llame como un inmundo. Entonces, ¿qué significa eso a lo que Dios limpió? Noten, no es a los animales. Oye lo que sigue diciendo. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa usted me ha hecho venir? Entonces Cornelio le explica lo mismo, del sueño, del ángel, y dice aquí, así que, dice Cornelio, dijo, así que luego envié a buscarte. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, dice Cornelio, en la presencia de Dios para oír todo lo que de lo que Dios te ha mandado. A Pedro comenzó a comprender que esos animales representaban las distintas clases de raza. Entonces Pedro, versículo 34 del capítulo 10, abriendo la boca, dijo, en verdad, noten esto, en verdad, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, aquí Pablo está declarando que los animales representaban a los individuos de todas las naciones, él se agrada del que le teme y hace justicia. Pero dice, ahora entiendo que esos animales que me decía que mata y come, matar y comer significa aceptar, predicar el evangelio para que se conviertan, para que mueran a la vida pasada y sea destruido el pecado en su vida. Y ahora comer significa aceptarlo. Cuando Jesús dijo a los judíos, hablando de la Santa Cena, este es mi cuerpo, comer de él, que es por los esposos del partido, él no estaba diciendo que comieran pedazos de su cuerpo de personas, estaba refiriendo a la aceptación de su evangelio. El cuerpo de Cristo repartido significa el pan significa la vida, el cuerpo de Cristo. Comerlo significa aceptar las proposiciones de la gracia, del evangelio, la vida que Dios nos propone que vivamos.
Eso es comer, es aceptar, creer en Él, aceptarlo como la propiciación por nuestros pecados. Y así aquí mismo vemos que Pedro comprende que todo hombre o mujer de cualquier raza es también un candidato para el reino de los cielos. Jesús vino a morir por ellos. Pues ahí Pedro comprendió lo que Jesús dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no a los judíos, sino al mundo entero, incluyéndolo a ellos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí Pedro comprendió que ahí no estaba hablando de esa visión, no era para decir que usted mate y coma todo lo que le dé la gana. Eso no era hablando de alimentos, sencillamente era el simbolismo de la raza que es representada por animales, para que Pedro abrirle los sentidos a Pedro. Y Pedro comprendió de ahí en adelante que los gentiles y Pablo y todos los apóstoles tenían derecho a la salvación igual que los judíos. Oyeron los apóstoles, el versículo 1 del capítulo 11, y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido el Espíritu, la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ellos discutían con él, los que eran de la circuncisión. Y entonces le estaban rebatiendo a Pedro, ¿y por qué tú has entrado en casa de hombres circuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro, el versículo 4 del capítulo 11, comenzó a contarle por orden lo que sucedió. Y ahí aquí ustedes pueden leer el capítulo 11 y verán que termina diciendo en el versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron cuando Pedro le explicó todo lo que había pasado. Él le dijo, los gentiles, estando yo ahí, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y quién soy yo? Si Dios le derramó el Espíritu Santo a ellos, ¿quién soy yo para impedir que recibieran la palabra de Dios y recibirlo a ella? Porque Dios me hizo ver que ellos también eran hijos de Él. Entonces, Él dice, oídas estas cosas, ellos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y ahí comprender, y de ahí en adelante, ese prejuicio desapareció de los apóstoles, los que habían creído, y el Evangelio fue predicado al mundo entero. Si los judíos hubieran cumplido con eso, ya Cristo hubiera venido. Sí, pero la iglesia del Antiguo Testamento, hasta la venida de Cristo, desde que fueron nombrados como representantes de Dios en el Sinaí, durante 1000 años, fueron un problema para Dios, los judíos, y no fueron fieles, y no cumplieron con el propósito. Al contrario, alejaron a la gente de Dios, negándole el derecho que tenían de ser salvos, porque ellos se arreglaron el derecho de que ellos eran los únicos que podían ser salvos, porque Dios era de ellos, y los demás eran inmundos. Por eso digo, un día Jesús le llamó hijo del diablo, porque ellos no habían hecho la voluntad de Dios y seguían los caminos de Satanás. Entonces vemos aquí nosotros que el asunto del alimento tiene una importancia grandísima, aunque no estamos hablando de alimentos. Me pasé a este punto para rebatir el acerto de que Pedro mata y come, como ellos le llaman, es una enseñanza de que se puede comer todo tipo de carne. No es así. Dios hay animales, aunque Dios nunca ha querido que el hombre coma carne, alimentos de animales vivos. Lo vimos en Génesis 1, 29 en adelante hasta el 31, que Dios le dio un alimento de frutas y vegetales al hombre, y a los animales le dio hierba. Eso era el alimento del hombre. Ahora bien, en nuestro recorrido a través del tema que nos ocupa, nos hemos enterado en las páginas sagradas de la Biblia acerca de una gran parte de aquellas prácticas de la conducta humana que Dios señala o califica, ubicándolo dentro del marco del pecado, lo cual conlleva la violación de su santa ley. Definitivamente, y para ser honesto, deberemos llegar a la conclusión, de acuerdo al análisis que hemos venido realizando respecto al fundamento de lo que según la Biblia enseña acerca de la conducta de una persona para ser un verdadero cristiano, que estamos convencidos de que urgentemente nosotros necesitamos volver a las páginas sagradas para analizar de nuevo nuestra vocación de fe y buscar con más claridad los detalles de las enseñanzas bíblicas, con un sentido de responsabilidad personal
no sea que lo que hemos aceptado como correcto y válido, al fin de la carrera, encontremos que el fundamento de nuestra fe se haya constituido por la hojarasca de la razón humana y en la arena de los falsos maestros que nos han vestido con la hoja de higuera con que se vistió Abraham después de haber perdido el manto de gloria que lo cubría en su estado prístino, o sea, al principio, cuando fueron creados. A revisar las sagradas páginas en busca de lo que dio origen a la desgracia de constituirnos en una raza condenada a la perdición o separación eterna de nuestro Creador, encontramos que la causa que provocó el engaño de parte de Satanás, la caída del hombre la provocó el engaño de parte de Satanás, el ángel caído, que persuadió a Eva para que comiera del árbol prohibido, que se le había prohibido, puesto como prueba de lealtad a su Creador. Y a esta desobediencia se le conoce como pecado, y pecado es transgresión de la ley de Dios. Por lo tanto, además hemos constatado que el pecado se le define, como decía, como transgresión de la ley de Dios, y que como resultado de esta violación, nosotros sufrimos la muerte. Debemos, Dios en su misericordia infinita y amor y compasión, nos declara, como dijimos en Juan 3:16, que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, es así como se revela en la Biblia el amor salvador de nuestro Creador. Dios nos ama. Él urgió un plan maravilloso que abrió la puerta de la esperanza para todos los hijos de Adán, que conoce como el plan de la redención. Que sin merecerlo, nuestro Dios nos ofrece una gracia, una oportunidad, lo cual significa la palabra gracia, que de haber sido condenado a la muerte, por haber sido condenado. Pues él dijo, el día que comiere, le dijo a Adán, morirá. Vemos que Adán y su pareja no murieron de una vez, pero desde el momento que ellos comieron del árbol, la muerte empezó a actuar en ellos. A pesar de que la muerte incubó en sus almas el fatídico virus del pecado, el Señor abrió las puertas de la oportunidad a todo hombre o mujer que nace en este mundo para que pueda tener la esperanza de ser salvo. Por tanto, si la gracia, esta oportunidad se nos ha dado, debemos apreciarlo. No olvidemos algo importantísimo que tiene que ver con el verso central de nuestro tema. Jesús dijo al joven rico, un joven que se conoce entre nosotros como el joven rico, le pregunta, Señor, ¿qué yo he de hacer para entrar en la vida? ¿Para ser salvo? El Señor le da la respuesta, si tú quieres entrar en la vida, si quieres ser salvo, guarda los mandamientos, si quieres entrar. Entonces, en el asunto de que Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque amplio y espacioso el camino que lleva a la vida, y muchos son los que entran por él, y estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que entran por él. Estos dos textos usted lo entrelaza. Si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí Jesús dice, estrecha es la puerta. Ve, si tú quieres entrar en la vida, es el camino estrecho, entra. Allí dice que entre, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí ya habla de entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa eso? Que la puerta estrecha, entonces, el camino que debemos entrar es reducir nuestra vida a las enseñanzas de la conducta revelada por la fe a través de la santa ley de Dios y ponerla como la norma de nuestras vidas. Cristo murió por nosotros y pagó con su sangre la deuda que tenemos, pero no podemos seguir haciendo deuda. Usted no puede seguir pecando porque Dios lo ha perdonado, porque le dio una gracia. Al contrario, Pablo dice, por la fe, invalidamos la ley. Él dice, en ninguna manera. Antes establecemos la ley, la fe, claro. Cuando usted es perdonado, usted es sanado, liberado por alguien, usted le agradece y deja de hacer lo malo y se aparta del mal. Ahora somos comprometidos porque la gracia aparece para enseñarnos a renunciar al pecado que nos condenó
y que no debemos seguir haciendo más deuda. ¿Cuál es la deuda del pecado que nos condena? Que Dios le bendiga y nos ayude a entender su palabra y a ponerla por práctica ahora que hay un poco de tiempo. Oremos. Le damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de presentar estas maravillosas verdades, las cuales nos hacen sabios para la salvación. Bendice a cada amigo, a cada persona que escucha tu palabra y dale entendimiento y sabiduría en tu palabra y deseo de estudiarla. En el nombre de Jesús te lo ruego, conforme a tu voluntad. Amén.